¿Qué es la narrativa? Llamamos narrativa al conjunto de obras en las que el narrador cuenta hechos que le suceden a unos personajes, en un tiempo determinado y en un lugar concreto. Tipos de obras narrativas. Entre otras, podemos encontrar estos tipos de obras narrativas: cuentos, fábulas, libros de viaje, novelas, leyendas, mitos y poemas épicos, epopeyas y cantares de gesta. Los cuentos. El cuento es un relato breve y sencillo de hechos imaginarios en los que participan personajes también imaginarios. Los cuentos están escritos en prosa. Hay cuentos literarios y cuentos populares. Los literarios, por un lado, son aquellos que se transmiten por escrito y tienen autor conocido, como por ejemplo Blancanieves y los 7 enanitos de los hermanos Grimm o Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Los cuentos populares son los que se transmiten oralmente, de generación en generación, y no tienen un autor conocido, como por ejemplo Los animales miedosos, Garbancito o El ratoncito Pérez. Las características de los cuentos son brevedad, desarrollo lineal, pues en poco espacio se desarrolla la historia completa, y unos hechos que suceden con un orden cronológico. Las fábulas. La fábula es un relato breve que tiene una finalidad didáctica sobre el lector. Intenta enseñarles algo con un consejo o con un ejemplo. Las fábulas pueden estar escritas tanto en prosa como en verso. Normalmente son protagonizadas por animales que transmiten una enseñanza a través de la historia narrada. El fabulista más famoso de la antigüedad es Esopo. Los libros de viaje. Los libros de viaje son aquellas narraciones o relatos en los que se recogen por escrito las impresiones sobre los lugares que los escritores visitan en sus viajes. El escritor, durante su viaje, va realizando anotaciones sobre los lugares que visita. Después, escribe obras narrativas a partir de esos textos. A estas obras son a las que llamamos libros de viaje. En ellos aparecen tanto las experiencias vividas como las descripciones de los sitios visitados, gente, costumbres, comidas. Normalmente, estos han sido escritos por muchos viajeros, navegantes, aventureros. Por ejemplo, Cristóbal Colón fue anotando en su diario de a bordo hechos importantes del descubrimiento de América, así como sus impresiones personales. Las novelas. Las novelas son narraciones extensas escritas en prosa que relatan los hechos que suceden a unos personajes de ficción. Las características de la novela son minuciosidad en el relato de los hechos, complicación de la trama, riqueza psicológica de los personajes y descripción del ambiente en el que se mueven. En toda novela hay un narrador, y a veces este narrador puede convertirse en personaje. El tema de las novelas es muy variado. Debido a esto, hay novelas de aventuras, policíacas, históricas. Leyendas. Las leyendas son relatos de hechos maravillosos y sobrenaturales. Los personajes de las leyendas suelen ser dioses, santos, héroes. Estas se basan en hechos reales, pero transformados por la imaginación del escritor. Existen leyendas de autores conocidos, como son las de Gustavo Adolfo Bécquer. Por otro lado, las antiguas leyendas no tienen autor conocido, se han transmitido oralmente de generación en generación. Debido a esto, podemos encontrar varias versiones de una misma leyenda. Una de las leyendas de Bécquer es Maese Pérez el organista, que es la recreación de una antigua leyenda sevillana que Bécquer oyó relatar. Su acción se desarrolla en la Sevilla del siglo XVI. Maese Pérez es un anciano ciego y bondadoso, organista del convento de Santa Inés,
muy querido por los vecinos que acudían a oírle. Una Nochebuena, cuando todo está preparado para la misa del gallo, Maese Pérez llega pálido y desencajado. Está muy enfermo, pero no quiere perderse la ceremonia. El organista muere tocando el órgano. En la Nochebuena del año siguiente, los fieles se quedan maravillados y extrañados al oír una música magnífica. Y 2 años más tarde, cuando la hija de Maese Pérez sustituye a su padre en el órgano de la catedral, se desvela el misterio. El alma de Maese Pérez vuelve de nuevo en Nochebuena para tocar su música maravillosa. Los mitos. Los mitos son narraciones protagonizadas por dioses o por héroes con las que se pretende dar una explicación al mundo. Los mitos no cuentan las causas reales de los fenómenos que inventan. Son, por tanto, historias imaginadas. Los protagonistas de los relatos mitológicos son los dioses. Estos poseen cualidades físicas y personales extraordinarias. Los dioses son fuertes, hermosos, adivinan el futuro, lo ven todo. Además, son inmortales. Hay dioses de la guerra, del mar, del amor, de la sabiduría, de la caza. En los mitos, además de los dioses, aparecen los héroes, que pueden ser semidioses o humanos. Los héroes, al igual que los dioses, poseen cualidades especiales. Estas son fuerza, sabiduría, astucia, belleza. Los héroes se enfrentan a todo tipo de pruebas y de seres. Otros dioses, hombres o monstruos fantásticos. Hércules era uno de estos héroes. Los poemas épicos, la epopeya y los cantares de gesta. En la antigüedad, los pueblos relataban las hazañas de sus héroes por medio de narraciones en verso, que se conocen como poemas épicos. La epopeya es un poema extenso en el que se narran acciones de héroes asociadas con el origen o el destino de sus pueblos. Casi siempre estas acciones son guerras o viajes en los que intervienen dioses y elementos fantásticos. Los primeros poemas épicos fueron las epopeyas. Las principales epopeyas clásicas en Europa son la Ilíada y la Odisea, escritas por el poeta griego Homero, y la Eneida, escrita por el poeta Virgilio.